Ahí estamos con los bailecitos. En esta mañana, Vacilos, con ¿no? las clases de danza de baile con Paco Bazán y Vacilos. Y Vacilos. Y si tú te has casado 2 veces y tu mujer no sabe y la otra mujer tampoco lo sabe, entonces no te vas a vacilar tanto. Sí. ¿No es cierto? Oye, tú sabes, pero este caso este tipo de situaciones pueden ser más comunes de lo que parece, porque de repente para ojos de cualquier persona dirás, no, pero ¿cómo eso es posible? Pero pues fíjate que a veces pasa que de repente cuando ya la persona, bueno, sea el hombre o la mujer, pero generalmente el varón, ya está casi de repente a puertas de fallecer o con una enfermedad terrible, aparece la otra esposa, los otros hijos. Sí, realmente es una situación que hay que analizarla. Hay que analizarla con nuestro invitado para saber qué complicaciones trae. Además es un delito, entonces cómo es, digamos, cómo es el accionar en estos casos. Es un tema muy serio en realidad, porque tiene muchas complicaciones en muchos ámbitos. Por eso estamos con el especialista. Así es, estamos con el doctor Julián Corbacho, que es abogado. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Julián Corbacho, abogado. Así es, abogado. ¿Qué es la bigamia? La bigamia es cuando uno se une 2 veces civilmente. Es una contracción de matrimonio posterior al tener una vigente. Es un delito dentro de nuestra sociedad. El Estado protege al matrimonio como institución y definitivamente que aquella persona que se casa a sabiendas que lógicamente que no ha disuelto otro matrimonio, incurre en un delito penal que es sancionado por el Estado. También tiene una reparación civil, tanto para el Estado como para aquella persona que engañó. Porque puede ser que con la que se está casando no sepa, muchas veces no sabe, porque se ha casado en una provincia, viene a Lima o está en otro lugar donde no hay una conexión de internet o todavía no se ha registrado esta partida. Y el Estado, efectivamente, a eso quería llegar. ¿El Estado no tiene cómo no poder detectarlo en el sistema? Sí, por ejemplo, si yo sí. me casé en San Isidro, no sé, en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, en Miraflores, por primera vez y luego pues lo hago por Magdalena, digamos, o por o te vas María, a Cusco, o te vas a tal. Ancash. ¿No hay un sistema unificado donde salte la alerta de que este hombre se casó ya y no se ha divorciado? Sí, actualmente RENIEC ha ordenado que todos los distritos o municipios donde se efectúan matrimonios, porque también puede ser un municipio, un distrito, envíe esa comunicación del matrimonio para que se registre. Entonces RENIEC va captando esta información. Ahora, lógicamente que todavía esto está en un proceso que ya viene muchos años, pero hay lugares distantes en el país, como en la selva, lugares que todavía la tecnología no ha llegado, entonces no se comunica esto, no está tan integrado, pero sí se está avanzando en ese tema. El RENIEC detecta. Es importante diferenciar, ¿no es cierto? Existe el matrimonio como tal, como rito, para o como un ritual, si lo hablamos hacia las religiones, no hablemos de una religión, en mi caso, por ejemplo, que soy católico, es un sacramento, ¿no? Pero está la parte civil, ¿no es cierto? Lo que te da el derecho conyugal. Sí, es las obligaciones. Es el matrimonio civil donde están las obligaciones, de hecho, de la pareja, ¿no? La bigamia se entiende hacia el matrimonio civil, la unión civil. Así es una unión conyugal, ¿verdad? Nuestra legislación reconoce el matrimonio civil como el matrimonio legal y reconocido y protegido por el Estado. Claro, que es una unión conyugal. Y ahí es donde se estaría adulterando o donde estarías cayendo en delito si lo hicieras 2 veces, sin haberte divorciado, sin tener en orden tu documentación. Así Ahora, es como es el delito. ¿Ambos matrimonios son válidos? ¿Ambos matrimonios tendrán los mismos? O sea, ¿qué es lo que pasa con...? Justo lo que acabas de decir es como establece el Código Penal, en este caso es matrimonio ilegal, se llama. El segundo matrimonio es un matrimonio ilegal y por eso que es sancionado. Ahora, esta validez del matrimonio civil peruano, del que estamos hablando, tiene un ámbito mundial. O sea, no significa que yo estoy casado acá, viajo a otro país, pasa el tiempo y contraigo matrimonio, por ejemplo en Estados Unidos, definitivamente que también estoy cometiendo el mismo delito de bigamia porque nuestro matrimonio está realizado en el Perú y tiene una validez y es el primero. Tendría que anularse entonces es un delito también. Puede llegar hasta la deportación porque definitivamente que se hace el proceso penal y se comunica a migraciones porque este señor tiene un proceso por bigamia. A ver si nos queda claro. Un caso X contrae una unión conyugal bajo derecho civil en nuestro país, pasa mucho tiempo y tal, y conoce de repente otra persona y se casara, como usted lo dice, en Estados Unidos, en algún otro país. Así es. ¿No? Bajo la legislación, bajo el Código Civil de ese país. Así es. ¿Está incurriendo en el mismo delito? Está incurriendo en el mismo delito dentro de este país, dentro del Perú está penado.
está penado. Si Es toma decir, conocimiento, la si el persona Estado que saca... toma conocimiento o la persona afectada, en este caso el matrimonio, y lo Así es. denuncia, el Estado está en la capacidad de pedir su deportación para Así ser es. sometido a nuestro sometido poder, a ser, nuestro para ser, fuero civil. para ser, claro, para ser Caramba, sometido, ser ¿sabes? sentenciado. O sea, no es algo tan sencillo, es algo grave también. Eso Ahora, es muy grave, ¿no? Estamos así hablando es. en verdad de un hecho que, como tú bien dices, puede sonar gracioso y nos podemos llevar de repente inicialmente, pero no, es que es muy serio, en verdad. Claro, hay que tomarlo es muy con serio seriedad. por varios ámbitos, ¿no? Del ámbito emocional, ¿no? Y del ámbito jurídico. Y el jurídico porque estás faltándole seguramente estás incurriendo en faltas, pero también ya del lado humano, ¿no? La mentira y la estafa, si tú eres consciente de lo que estás haciendo claro. con la otra persona, ¿no? Ahora, esto tiene bastante implicancia, Paco y Cecilia. Tiene implicancia porque no solo es la persona que va ante la persona que lo va a casar diciendo que es soltero, que no tiene ningún impedimento legal, sino también aquel funcionario que a sabiendas realiza, porque a veces malos funcionarios que pueden realizar estos actos, y también con la que contrae el matrimonio. Ella puede ser excluida del proceso penal si es que no sabía, pero si tiene conocimiento y si logra probar, va a tener la misma pena que aquella persona que cometió el delito de bigamia. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo se llega a la verdad? ¿No? Porque hay personas que viven engañadas, o sea, en el caso de una mujer que no sepa, vive engañada años de años y por otro lado, digamos, la otra cónyuge también, ¿no? No está enterada de lo que viene sucediendo. ¿Cómo uno puede llegar a dar Definitivamente, como dijo Paco Serreniec, ahora último está haciendo un cruce de información con todos los municipios del país. ¿Es la única forma? Es la única forma y Reniec va a notificar primero a la persona que es agraviada y al municipio para que aclaren esta situación y declarando nulo inmediatamente el segundo matrimonio. Si la persona que se casó con alguien que no sabía y toma conocimiento por otro lado, puede ir a Reniec y solicitar su ficha. Pero hay otra cosa que también, cuando uno se va a casar, te piden, digamos, una serie de documentos en los cuales, digamos, se tiene que probar que uno no tiene, digamos, un matrimonio, o sea, que no se ha casado anteriormente, y si se ha casado, pues piden el documento de divorcio debidamente establecido. Escrito. Digamos, una serie de documentos. Entonces, ¿cómo podría alguien casarse 2 veces en esta situación? ¿Adulterando los documentos? Adulterando documentos, también en lugares donde no había mucha tecnología, por ejemplo, en un lugar muy apartado del Perú, te casaste hace 15 años, eso nunca fue reportado a Reniec, porque es un proceso muy largo, porque hay matrimonios de 20, 30 años y la persona dice, ya estoy separado, de hecho, pero no basta con eso, hay que hacer un divorcio, hay que inscribir el divorcio en registros públicos y en la parte posterior de la partida de matrimonio también se inscribe el divorcio. Entonces uno lleva su partida de matrimonio diciendo, ya me divorcié y recién ahí. Pero es un tema que ya se está salvando, el Estado busca. ¿Y cuál es la pena? Perdón. Entre 2 a 4 años. Entre 2 a 4 años. Así Ahora, ¿y qué pasa con aquel, como bien nos has dicho, de repente una persona que está en un lugar muy alejado, tiene mucho tiempo que está, separada de hecho, ¿no? Y no sabe, no conoce la ley, no sabe que es un delito y contrae matrimonio por otro lado? ¿También se le aplica la misma pena es un por atenuante, definitivamente que desconocimiento? es un atenuante, pero también tiene que ser probado. Es un atenuante el sentido del desconocimiento de las normas y ley. Ahora, definitivamente que el Código Penal al ser publicado es de amplio conocimiento, se tiene entendido eso. Uno debe decir y alegar el desconocimiento de las normas, que es un poco difícil, porque todos sabemos desde niños que nadie puede contraer dos. Sí, no, porque también si vemos la realidad de nuestro Perú. Un tema cultural podría exacto, ser, un tema que es diversa, Así ¿no? es. Entonces también de repente pues hay personas que no necesariamente, o sea, son quechohablantes Así es. o de comunidades muy alejadas que no necesariamente deberían entender, a menos que, o sea, se transforme también a sus es un lenguas atenuante nativas. que va a ser valorado por el juez en ese momento. El tema cultural, el tema social, Bueno. el tema de la educación también, porque muchas veces, como tú dices, hay que socializar el proceso porque el juez se enfrenta a personas que quizás desconozcan este tipo de normas y lo hacen, lógicamente, de buena fe. Ahora, antes era más complicado, ¿no? Porque el divorcio de hecho era un proceso largo, ¿no? Era Así muy es. largo, que tenía varios atenuantes, condimentos en el proceso, ¿verdad? Hoy eso ha modificado su panorama porque el divorcio es veloz, ¿no? El divorcio rápido, el divorcio notarial, el divorcio municipal, el divorcio por mutuo acuerdo, que también puede ser llevado. Ahora, cuando uno está en el extranjero y ha realizado este tipo, se divorcia en el extranjero, también tiene que enviar a través de un proceso que se llama exequatur, acá el reconocimiento de esa sentencia que lo ha divorciado en el extranjero para que se inscriba acá en registros públicos. Porque puede ser casado en Estados Unidos y el revés quiere casarse acá, pero no tiene cómo probar, entonces hay que inscribir esa sentencia del extranjero. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, porque vamos también informando, ¿no? Porque puede estar aquel que sí tiene una intención
premeditada, pero claro. aquel que en verdad omite por desconocimiento, ¿no? Entonces, si por ejemplo te casaste fuera de tu país, y te has divorciado en otra constitución, uno tiene que mostrar ese documento a través de un proceso que es exequatur, significa el reconocimiento de una sentencia extranjera. Entonces, el divorcio acá se trae al Poder Judicial, es un proceso bastante rápido, se convalida, que es legal, lógicamente, y se inscribe en registros públicos y estaría listo para casarse nuevamente. Ahora, ¿qué sucede con el funcionario que, a sabiendas de que una persona ya es casada, igual, digamos, le facilita la vía para que pueda contraer matrimonio con otra persona? ¿También recibe una...? Ya, claro, la pena, por ejemplo, que te comenté, era un máximo de 4 años para el bígamo. En caso del funcionario público que realice este acto a sabiendas, si tiene 1 año más, hasta 5 años podría ser de pena privativa de libertad. Ajá. ¿Es prisión efectiva? Dependiendo el juez va a valorar, porque es una comparación de la pena en el cual puede ir firmando, pero también podría llegar hasta prisión efectiva en algunos de los casos. Cuando las penas son menores, entre 2 hasta 4 años, pues una comparación. ¿Normalmente existe la famosa comparecencia? Sí, de comparecencia restringida, y bueno, va firmando primero durante el proceso y luego en la comparación de la pena también tiene la obligación de estar firmando impedimentos de salir sin comunicar al juez. No puede salir del país, por ejemplo, y muchas. Bueno. Pero más importante, eso es una indemnización también. También una indemnización, porque por ejemplo, si para no se la agraviada. Para la agraviada y para el Estado. Porque el Estado es el afectado. Como dijo bien hace un rato Paco, es un delito de falsedad genérica. Porque aquella persona que realiza esta bigamia induce a un funcionario a inscribir en documentos públicos datos falsos. Entonces es falsedad genérica. Entonces la bigamia está dentro de ese campo de acción. Ese punto es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, finalmente la difamación, las calumnias, las injurias, sí tienen una pena, pero es más benevolente, ¿verdad? Son faltas. ¿No? Sí. Son faltas. Así es. ¿No? Porque eso ya va de acuerdo a la moralidad que cada uno maneje. Pero la falsedad genérica sí está penada. Así está penada. Entonces la bigamia está dentro de ese ámbito. Es un delito contra la familia y es un delito de falsedad genérica. Estás induciendo a la mentira. Estás engañando al Estado. Hay una indemnización, ¿no? por el daño que le ha ocasionado tanto a la persona que se casó como al Estado. Perfecto, muy bueno, claro. sí, realmente ya estamos advertidos, gracias doctor Julián. Gracias. Estamos advertidos, ya sabemos, la idea es, pues, si desconocías de este tipo de procesos, pues ahora ya lo sabes, y si lo sabías y lo has hecho, mucho cuidado, ¿no? Hay que ponerle un parche, supongo que algo se puede hacer, hay que ponerse a derecho, efectivamente. Bien. Inmediatamente. Estamos advertidos. Así es. Para tu amigo que mencionaste, Otto Rey, ¿no? Ahora ya sabe. Bueno, nos vamos a un corte y al regresar, señora ama de casa, señor que de repente está tomando su desayunito o su segundo desayuno, que también hay, ¿no? El desayuno de media mañana. Estamos con el Festival del Pan. ¡Qué rico! Vamos a conocer sobre los diversos tipos de pan que tenemos en nuestro querido Perú. ¡Qué rico! Es que Paco se ha quedado sin palabras, pero no sé si por el tema de la bigamia o por el tema del pan. El pan. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en Bien por Casa. Te la devolví.